Damas y caballeros, la Universidad de la SUAY les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia el día de hoy en sus jornadas de Conocimiento y Cultura 16.0 online de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Esta semana, junto a la Escuela de Ingeniería Ambiental, con el tema Soluciones de infraestructura natural para el manejo de cuencas. ¿Qué sabemos? Saludamos la presencia de profesores, invitados especiales, estudiantes, quienes nos acompañan la tarde de hoy. El propósito de este espacio es el de compartir y dialogar sobre temas de interés actual y su relación con la sociedad. Antes de empezar, aclaramos que todas las preguntas generadas serán respondidas al final de la intervención de nuestro expositor, pero podrán ser escritas en el chat durante la conferencia o en reacciones de la plataforma al levantar la mano al terminar la misma. Para dar inicio, nos acompaña el ingeniero Andrés López Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, quien nos dará la bienvenida. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes en estas jornadas de conocimiento y cultura que organizamos en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Hoy, la número 16. Dentro de estas jornadas número 16, estamos organizando la de esta tarde con la Escuela de Ingeniería Ambiental. Estas jornadas o este espacio fue creado para poder compartir con profesionales, especialistas de diferentes ámbitos para que nos transmitan sus conocimientos hacia los estudiantes de la facultad, pero también para que podamos compartir esas experiencias, esos conocimientos con toda la sociedad. Ahora, debido a la modalidad en la que vivimos, tenemos mucho más posibilidad de acceder a este tipo de charlas. Esta es la quinta dentro de estas jornadas número 16 y tenemos el expositor, el doctor Boris Ochoa, con una temática de interés transversal para muchas de las carreras profesionales y para muchos profesionales de nuestra sociedad. Les invitamos para que sigan participando en las charlas que organizamos dentro de las jornadas de conocimiento, ahora en la modalidad de una charla con una escuela de la facultad todos los días miércoles. Les pedimos y pueden ver la difusión de las charlas en nuestro Facebook de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de la SUAY. Por este medio se pueden informar de las charlas que queremos que participen toda la sociedad. Esta charla, como les comentaba hace un momento, ha sido organizada con la coordinadora de la Escuela de Ingeniería Ambiental y queremos informarles a todos los que están participando en este momento. Ya tenemos, perdón que solo vea un momento, estamos con 60 participantes en este momento. Normalmente de forma presencial podíamos compartir con el máximo en nuestro auditorio, porque solíamos hacerlo en el auditorio pequeño de la facultad, con hasta 70 personas. Yo espero que se sigan uniendo en esta charla. Invítenles a sus amigos, familiares, conocidos, para que aprovechen estos espacios. Así es que con esta pequeña introducción y contexto de lo que hacemos en la Facultad de Ciencia y Tecnología, darles una bienvenida, un agradecimiento especial para el expositor de esta tarde, para la Junta Académica de Ingeniería Ambiental y para la coordinadora de comunicación que siempre nos está apoyando en todos estos eventos. Así es que un gusto, muchísimas gracias y que disfruten de esta charla. Muchas gracias, ingeniero. Y a continuación, es un placer invitar a la ingeniera Joana Ochoa, coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental, quien nos saludará y nos presentará al expositor de la tarde. Adelante, ingeniera. Y bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias. Me sumo a las palabras del decano en agradecerles por su presencia el día de hoy en esta charla de interés común. Hemos contactado a Boris justamente por su formación y porque nosotros dentro de la carrera de Ingeniería Ambiental buscamos justamente generar esas destrezas en nuestros estudiantes. Lo que es infraestructura natural es un tema que está muy en boga hoy en día. La idea es que nosotros empecemos a manejar todo lo que son soluciones de infraestructura natural, justamente en soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, sin más, doy la bienvenida a Boris y les pido, por favor, que estén pendientes porque la idea de la charla también es que sea un poquito interactiva. Les pediremos sus percepciones con algunas preguntas durante la charla, así que les pedimos que estén atentos y una vez más, bienvenidos todos. Le doy paso, Boris, para
que nos comparta su pantalla y podamos empezar con la charla del día de hoy. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias, señor decano, por la invitación a esta charla. Ana Elizabeth, Andrea también, por la organización. Como me presentaron, mi nombre es Boris Ochoa Tocachi, soy PhD en hidrología y máster en gestión de recursos hídricos también de la Universidad Imperial College de Londres. Estudié Ingeniería Civil en la Universidad de Cuenca y actualmente soy investigador en Imperial College en Londres y también trabajo como director ejecutivo de ATUG Consultoría Estratégica. Lo que les voy a presentar ahora son unos estudios que nosotros hemos hecho sobre la importancia de la infraestructura natural para la seguridad hídrica. Entonces, primero hacer una introducción de qué son estos términos y luego los resultados de unos estudios que unos compañeros y compañeras científicas han hecho junto con nuestro equipo para poder encontrar evidencia científica de cómo esta infraestructura natural nos puede ayudar para superar problemas de escasez de agua. Ahora les voy a compartir mi pantalla para poder hacer esta. Entonces, el tema que vamos a ver es el de soluciones de infraestructura natural para el manejo de cuencas y qué sabemos. Como les decía, yo trabajo como asesor científico para el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, que es un proyecto financiado por la cooperación estadounidense USAID y el gobierno de Canadá para poder implementar proyectos de infraestructura natural en el Perú con el fin de poder alcanzar la seguridad hídrica. Está compuesto o está siendo ejecutado por instituciones diversas, entre ellas Forest Friends, que es una ONG norteamericana, Condesan, que es una ONG peruana ecuatoriana también, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la ONG ecuatoriana Ecodecisión y el Imperial College de Londres. Lo que vamos a ver en esta sesión, como les decía, es una pequeña introducción, unos conceptos para poder clarificar y ponernos en el mismo lenguaje de qué es seguridad hídrica, y lo que les voy a mostrar luego son los resultados de dos revisiones sistemáticas que hemos hecho sobre los impactos de la forestación y de zanjas de infiltración, que son dos prácticas muy comunes que se han venido realizando en los Andes y que realmente no se sabe a ciencia cierta, hasta el momento no se sabía, digamos, cuáles eran sus impactos. Y luego algunas brechas de conocimiento y recomendaciones que todavía quedan a partir de estos estudios. Entonces, primero, como les contaba, la infraestructura natural está ganando bastante interés para poder aumentar o mejorar nuestra seguridad hídrica. Y este interés está creciendo a nivel internacional y a nivel nacional también. Y la idea es tratar de solucionar los problemas relacionados con el agua y poder adaptarnos mejor al cambio climático. Entonces, en este sentido, en muchas partes del mundo se han implementado tecnologías de conservación de agua y de suelos, como son andenes, terrazas, cercos vivos, control de cárcavas, control de erosión, zanjas de infiltración, siembra y cosecha de agua, terrazas, etc. Sin embargo, muchas de estas experiencias que se han venido implementando no han sido evaluadas de manera adecuada y por tanto no se puede entender bien cómo es que estas intervenciones en la infraestructura natural pueden contribuir a fortalecer la seguridad hídrica. La idea es que podamos hacer esta evaluación, poner números, hacer una cuantificación y poder ver cómo realmente estamos aportando a la seguridad hídrica, a mejorar condiciones de vida y a las actividades productivas de las comunidades. Entonces, el primer concepto que quisiera que nos pongamos todos en el mismo plano es ¿qué es seguridad hídrica o qué entendemos por seguridad hídrica? Según la ONU, según la Organización de Agua de la ONU, seguridad hídrica se define como la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable. Esos son primero dos términos bastante importantes, porque siempre hablamos de necesitamos una cantidad suficiente de agua que tenga buena calidad. Entonces, esos dos pilares son fundamentales. Pero lo que es también importante es cuál es el fin de poder tener esta cantidad de agua. No es solamente tener mucha agua y no es solamente tener buena calidad, sino lo importante es qué es lo que vamos a hacer con ella. Y según esta definición, el agua se utiliza para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo económico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas de paz en un clima, de paz y estabilidad política.
Esto es importante porque a veces nosotros creemos que solamente tener agua es lo que buscamos y realmente no es esa la verdad. Por ejemplo, podemos construir una presa y podemos tener un reservorio de agua, pero se ha encontrado en algunos casos una relación que existe entre los reservorios de agua y los volúmenes de agua almacenados en presas con una incidencia de enfermedades relacionadas con el agua. Por ejemplo, en África se ha notado que existe una clara correlación entre el número de presas que se vienen construyendo y la incidencia de enfermedades como la malaria. Entonces, no solamente es suficiente con tener agua, sino realmente pensar de una manera mucho más integral. Asimismo, no podemos hablar de seguridad hídrica si existen conflictos o guerras relacionadas con el agua. Entonces, todos estos elementos son los que constituyen nuestra seguridad hídrica. Dentro de cuáles son estas estrategias con las cuales podemos alcanzar la seguridad hídrica, es cuando nosotros hablamos de la infraestructura natural. Entonces, la infraestructura natural es cómo nosotros entendemos a los ecosistemas naturales. Es decir, no solamente pensar en un bosque como algo que tiene interés, tiene algún interés solamente ambiental, sino que realmente es toda una red de elementos que están interconectados, que configuran un ecosistema y que brindan servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los seres humanos obtenemos de la naturaleza, por ejemplo, tener agua de buena calidad o tener captura de carbono en el suelo o tener purificación del aire producto de la vegetación. Cómo la infraestructura natural cambia algunos de estos servicios ecosistémicos es lo que nosotros hemos estado estudiando en los últimos años y a través de este proyecto. Por ejemplo, algunas intervenciones como conservación de humedales o restauración de humedales, conservación y restauración de pastos, etcétera, van a producir impactos sobre los servicios ecosistémicos. Algunos de esos impactos van a ser positivos. Por ejemplo, mejorar la regulación hidrológica, es decir, reducir las crecidas y aumentar los caudales disponibles en las épocas secas. Y otros, en cambio, van a ser algunos impactos negativos. Por ejemplo, hacer alguna restauración de árboles puede ser que nos quite agua porque los árboles van a consumir un poco más de agua. Entonces, necesitamos tener bastante claro qué intervenciones nos van a producir impactos positivos en qué servicios ecosistémicos, impactos negativos en qué otros servicios ecosistémicos y en dónde existen las incertidumbres, porque realmente existen casos en los que no sabemos cuál va a ser el impacto certero que nos van a dar, y en otros simplemente no va a existir un impacto o no tenemos información todavía al momento. Y ese es el motivo de esta charla y ese es el motivo de por qué el proyecto está generando evidencia científica en este sentido. Hasta el momento hemos desarrollado varios policy briefs, resúmenes de políticas, para poder traducir información científica hacia los tomadores de decisión para que los puedan utilizar efectivamente en su gestión de recursos hídricos y gestión de recursos naturales. Tres de estas publicaciones que las estoy mostrando aquí son un resumen de políticas sobre cuáles son los impactos de la forestación, otra, cuáles son las potenciales contribuciones de los sistemas ancestrales de siembra y cosecha de agua, y un tercero de cuáles son los impactos de las zanjas de infiltración, como les decía, que es otra práctica bastante común en los Andes. Entonces, lo que vamos a ver en esta charla son estos dos, la forestación y las zanjas de infiltración, y si es que tienen interés de conocer más sobre las otras publicaciones, las pueden acceder a través del proyecto, que ya les voy a mostrar el link a continuación. Entonces, ¿qué es una revisión sistemática? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como científicos? Las revisiones sistemáticas de la literatura son una revisión del conocimiento científico que ya se ha publicado, es decir, de los papers, de los artículos científicos, de otras revisiones, que utilizan métodos sistemáticos, rigurosos y transparentes para poder hacer toda esta recopilación de datos, evaluarlos críticamente y poder sintetizar los resultados de una manera cualitativa o cuantitativa. La idea de esto es que no necesariamente tenemos que generar nueva información, porque ya existe bastante información que ya ha sido publicada en las revistas científicas. Entonces, hacer una revisión sistemática nos permite reunir toda esta información y hacer un análisis estadístico para saber qué información está dando resultados que pueden ser generalizables. Para este tercer paso, generalmente se aplican métodos de metaanálisis, que es un análisis estadístico que combina la información de los diferentes estudios para poder llegar a conclusiones comunes.
Esto ahora tiene bastante relevancia, por ejemplo, en el contexto del COVID-19, en el que varios estudios clínicos diferentes se pueden combinar en revisiones sistemáticas para poder ver cuáles son, por ejemplo, tratamientos médicos que pueden ser utilizados de manera general. Lo que nosotros hacemos para una revisión sistemática en el contexto en el que estamos conversando ahora es ver cuál es la intervención que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, he puesto aquí las zanjas de infiltración. ¿Cuál es el contexto biofísico en el que nosotros queremos hacer el análisis, que son zonas de montaña? ¿Y cuáles son los resultados que nosotros vamos a medir? Que es cuál es su impacto sobre, por ejemplo, la recarga de los acuíferos. Y nosotros, para poder ver esos resultados, necesitamos definir exactamente qué es lo que queremos medir o dónde es que queremos ver el impacto. En este caso, nuestras revisiones se han dado en 4 servicios ecosistémicos principales. El primero es la infiltración del agua en el suelo para poder conservar el caudal de los ríos en las temporadas secas o en las épocas de estiaje. El segundo es la reducción de la escorrentía para poder hacer control de inundaciones, es decir, cuánto podemos reducir las crecidas de los ríos en el caso de lluvias extremas. El tercero es la reducción de la erosión, es decir, si es que estas intervenciones realmente pueden reducir la pérdida de suelos y los sedimentos que llegan a los ríos, que pueden llegar a colmatar un embalse, por ejemplo, en el caso de hidroeléctricas o de reservorios. Y el cuarto son las características del suelo, cuál es la fertilidad y la producción vegetal. Entonces, con este contexto, nosotros hemos hecho el análisis de estas 2 intervenciones principales que les estoy mostrando aquí y de varias otras que estamos ahora llevando a cabo. Cuando nosotros reunimos todos estos estudios en diversas publicaciones, revistas y diversos países del mundo, lo que hacemos es una evaluación de cuál es el nivel de evidencia que existe publicado en estos estudios. Entonces, si es que tenemos una cantidad de estudios grande y varios de estos estudios coinciden en cuáles son esos impactos que nosotros estamos midiendo, entonces hablamos de que existe un consenso en la evidencia científica. Pero si tenemos muchos estudios y entre ellos unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y se contradicen, entonces hablamos de que existe una controversia. Si es que tenemos pocos estudios, pero ellos coinciden, entonces decimos que es un efecto probable y que es probable también que si es que hay más estudios en ese mismo tema o en esa misma variable, también van a tener resultados similares, pero que no existe suficiente evidencia para realmente dar como que fuera un consenso. Y el caso extremo en el que existen pocos estudios y además esos estudios no coinciden, entonces hablamos de que existe una brecha de conocimiento que todavía debemos atender con más investigación. En nuestro análisis consideramos muchos o pocos cuando tenemos más de 4 estudios, o en realidad cuando hay 4 o menos es pocos, y si es que hay más es lo que llamamos muchos. La primera revisión sistemática que realizamos fue sobre los impactos de la forestación en el agua y en los suelos de los Andes, porque la forestación ha sido una de las prácticas más comunes en los ecosistemas andinos y que realmente tiene impactos, algunos positivos y algunos bastante negativos. Entonces, este estudio fue conducido por el doctor Vivian Bonsard, que es un postdoc del Centro para la Investigación Forestal Internacional. Estuvo liderado también por Bruno Locatelli y Manuel Guarihuata, igual del CIFOR y del CIRAD. Participé yo el miércoles, Berle Banneker de la Universidad Católica de Lovaina y otros investigadores, Jung Mao, Alexis Stokes y Sara Lan Majes de Steve. Como les decía, ¿por qué la forestación? Ahora varios de los países andinos y varios de los países del mundo lo que están haciendo es responder a compromisos internacionales y a demandas locales también productivas, sobre todo para poder hacer la restauración de la cobertura forestal, según estas intervenciones y estos proyectos, con la expectativa de mejorar servicios ambientales. Aquí nosotros definimos la forestación como el establecimiento de árboles en forma de plantaciones, por ejemplo, de pino, de eucalipto o de otras nativas también, o la regeneración forestal natural en zonas que en el pasado tuvieron o no bosque. Generalmente se hace la distinción entre reforestación, cuando una zona tenía bosque, fue deforestada y luego se volvió a plantar bosque, o aforestación, cuando una zona no tenía bosque, por ejemplo, páramos o punas, y se introdujeron árboles que no eran propios del ecosistema. En este caso hablamos de forestación como ambas actividades de establecimiento de árboles.
En nuestro estudio nosotros identificamos 155 estudios científicos en 7 países andinos estudiados: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, porque el objetivo era justamente ver cuál es el estado del conocimiento en la región andina y cuáles son los impactos que tiene sobre nuestros países andinos. El análisis que nosotros hicimos fue sobre varios de los procesos ecosistémicos que suceden en la cuenca, en donde ustedes lo que ven en estos círculos son el número de estudios que reportaron información sobre las características de estos procesos. Por ejemplo, 33 estudios reportaron efectos de los bosques sobre la intercepción de la lluvia, solamente 3 estudios sobre la infiltración del agua en el suelo, etc. Y agregamos esta información en los servicios ecosistémicos que les había dicho antes, de suministro de agua, regulación hídrica, que es control de inundaciones y también caudal en época seca, y control de la erosión. Y encontramos también que en términos de bosques existe una gran cantidad de estudios. 98 estudios de los 155 hablaban de los bosques nativos, 80 de las plantaciones con especies exóticas. Es decir, bastantes estudios también sobre impactos de plantaciones de pino o de eucalipto. Había muchos menos estudios sobre la recuperación de los bosques, lo cual es también bastante interesante porque necesitamos saber más información sobre qué es lo que pasa si es que recuperamos un bosque natural y no realmente ponemos una plantación de bosque. E incluso en plantaciones de especies nativas, solamente encontramos 15 estudios que tenían información sobre ellos. Ahora, lo que nosotros hicimos fue plantearnos algunas hipótesis para poder hacer este estudio. Entonces, en esto nosotros hicimos la primera pregunta. ¿La forestación afecta a la cantidad de agua disponible? Entonces, ahora lo que les invito es a que puedan ingresar en su opción de votación o de polling de Zoom para que respondan a esta pregunta, a ver cuál es lo que ustedes consideran que va a ser la respuesta, y luego podemos ver cuáles son los resultados que hemos encontrado en este estudio. Ya, entonces, según lo que tenemos acá, 23 personas han votado que la forestación sí afecta la cantidad de agua disponible, y lo que nosotros encontramos era justamente eso, que la forestación en los Andes sí reduce la cantidad total del agua. Existe un consenso entre los estudios científicos que dice que las cuencas con plantaciones con especies exóticas y en menor medida con bosques naturales tienen un rendimiento hídrico menor, entre 20% y 45% menos agua que las cuencas que tenían usos no forestales en los Andes. Por ejemplo, los páramos generan 20 a 45% más agua cuando son pastizales naturales que cuando los árboles son sembrados en estos ecosistemas. Aunque no había muchos estudios, ya que es algo probable, la transpiración del agua, es decir, el consumo de agua de la vegetación en aguas no forestadas, no se ha estudiado ampliamente todavía en los Andes. Numerosos estudios de otras regiones, ya que no había suficientes en los Andes, demostraron que las plantaciones y los bosques sí transpiran más que los herbazales por área unitaria, lo que sí constituye una pérdida de agua mayor para la cuenca cuando se siembran árboles. También, sin embargo, las plantaciones de pino y eucalipto podrían ser más eficientes que los bosques nativos en lo que respecta a producción de madera, cuando hablamos de cuánta agua se consume para producir una tonelada de madera. ¿Sí? Entonces, aquí la decisión realmente tiene que ser: no sembramos árboles, pinos o eucaliptos por conservación. Y ese es algo que sí tiene que quedar realmente claro. Si es que yo siembro un árbol, ese árbol solamente puede ser para producción, como en el caso de pino o eucalipto, y sabiendo que voy a perder agua, o para conservación, como tienen que ser especies nativas y otro tipo de vegetación, incluso no tienen que ser árboles, para conservación del agua. Entonces, estos dos servicios realmente están comprometidos el uno con el otro. Otra del consenso entre los estudios es que el agua interceptada por las hojas y las ramas de las plantaciones y los bosques finalmente se evaporan, y eso constituye una pérdida de más o menos 25% del agua de la lluvia, solamente cuando es retenida por el dosel y que luego es evaporada. Entonces existe un consenso también en los estudios en este sentido. Existe una brecha de conocimiento sobre la pérdida de agua para los usuarios de la cuenca. Si bien se piensa que el agua evaporada por los árboles podría ser que cae en otro lugar, a veces se habla de reciclaje de lluvia y que los bosques generan lluvia, un microclima local.
no existen estudios acerca de la influencia local de los bosques andinos sobre la lluvia. Entonces también tenemos que ser bastante conscientes que no debemos romantizar la forestación como lo hemos venido haciendo. Existe un consenso de los estudios científicos en que en menos del 10% del área forestal andina, los bosques nublados de montaña tienen una función especial debido a que están inmersos dentro de las nubes, lo cual reduce también su transpiración. Y esto hace que las mismas hojas de los árboles nativos de los bosques nublados puedan captar agua. Y este aporte de agua puede ser de hasta 15%. Entonces, sí existe un consenso de estudios científicos en este tema. Existe una brecha de conocimiento, falta de investigación, que considere si la forestación en zonas de montaña rodeadas de nubes podrían incrementar la disponibilidad de agua y cómo esto lo haría. Es decir, no sabemos si es que, por ejemplo, los pinos o sembrados en zonas de bosque nublado también tendrían esa misma capacidad de captar agua de neblina como lo tiene la vegetación nativa. Existe una brecha de conocimiento en ese sentido. La siguiente pregunta que nosotros nos hicimos fue: ¿la forestación conserva el caudal base, es decir, el caudal en periodos secos? Entonces, también les invito a que respondan esta pregunta en su opción de Zoom, del polling de votación. La pregunta, les repito, ¿la forestación conserva el caudal base, es decir, el caudal en época de estiaje o en periodos secos? Ya, podríamos igual avanzar por acá. Entonces, más o menos existe un 54% que dice que sí y un 42% que dice que no. Casi mitad, mitad. Cuando nosotros tenemos una situación como esta, digamos que no eran respuestas del público, sino que eran artículos científicos. Si es que existen varios estudios y 26 de ellos dicen que sí y 20 de ellos dicen que no, entonces nosotros hablamos de una controversia. Entonces, esa es la manera en la que nosotros evaluamos la evidencia en las revisiones sistemáticas. Entonces, en este caso, lo que nosotros encontramos es que la forestación en suelos degradados conserva el caudal en época de estiaje. Pero sí debemos ser cuidadosos con lo que veíamos antes de que la forestación no necesariamente es buena en suelos que sí están conservados. Entonces, existe un consenso en que las plantaciones forestales, incluidas las de especies exóticas, mejoran considerablemente las tasas de infiltración, hasta en un factor de 8, en los suelos degradados. Por ejemplo, cuando los suelos han sido sobrepastoreados y se recuperan con forestación. También existe un consenso en que la forestación sobre suelos agrícolas degradados, con niveles de materia orgánica bajos debido al uso agrícola bastante fuerte, incrementan el contenido de materia orgánica del suelo debido a la forestación. Esto sí mejora la infiltración y el almacenamiento de agua en el suelo. Existe una controversia, sin embargo, a nivel de cuenca del efecto de la forestación sobre el caudal base, ya que este es menos claro y depende del equilibrio realmente entre cuánta agua se incrementa debido al efecto positivo de la infiltración del agua en el suelo por el efecto de las raíces y por el mejoramiento de la materia orgánica con el consumo de agua de los árboles. Es decir, también existe aquí un compromiso entre estas dos características. Entonces, árboles que pueden mejorar la infiltración, pero que al mismo tiempo consumen más agua. Entonces, hay que tener cuidado con este compromiso entre estas dos características. Y también existe un consenso que dice que las plantaciones con especies exóticas tienen transpiraciones más altas que y también tienen infiltraciones menores que los bosques nativos y que los herbazales. Es decir, si es que yo quiero hacer forestación para recuperación de suelos, lo ideal es que utilice especies nativas de árboles o utilice especies herbazales nativas y no especies exóticas para poder hacer recuperación de suelos degradados. La siguiente pregunta que nosotros nos hicimos en esta revisión fue: ¿la forestación reduce el riesgo de inundaciones? Entonces también les invito a que respondan en Zoom. ¿Qué piensan ustedes? ¿La forestación reduce el riesgo de inundaciones?
Ya, entonces, más o menos tenemos un 82%, un 81% de personas que dicen que sí, la forestación reduce el riesgo de inundaciones. Cuando nosotros tenemos una situación como esta, de nuevo, si es que fuesen artículos científicos, entonces nosotros hablaríamos de que existe un consenso en que la mayoría de artículos coinciden en que existe un efecto positivo de la forestación para reducir el riesgo de inundaciones. Lo que nosotros encontramos es que, según los artículos científicos, la forestación reduce los caudales de crecida durante lluvias fuertes, pero no durante lluvias extremas. Y el efecto de esto es debido a que cuando el suelo está saturado, realmente hay poca diferencia entre si es que existen o no existen árboles, porque el exceso de agua sobre el suelo que ya está saturado genera caudales de crecida. Entonces, existe un consenso entre los estudios científicos que dicen que la forestación sí reduce la escorrentía durante lluvias fuertes, pero no extremas. Es decir, lluvias fuertes son aquellas de un periodo de retorno más o menos entre unos 5 a 10 años, lo que da lugar a inundaciones menos intensas y menos frecuentes. Y también el efecto que tiene la forestación de incrementar la intercepción de agua y la transpiración mejora el amortiguamiento de la lluvia, es decir, el agua no llega directamente en el suelo, lo cual también podría mejorar la infiltración del agua, como decíamos antes, en los suelos degradados. Es probable, pero no existe un consenso porque no hay suficiente evidencia, que en el caso de lluvias extremas o de lluvias prolongadas, el dosel y el suelo ya llegan a saturarse y la cobertura forestal podría tener efectos limitados en controlar inundaciones, es decir, que importe poco cuál es la cobertura vegetal porque ya existe saturación de agua y esto necesariamente va a generar una inundación catastrófica. Y también existe una controversia en que si bien es posible que los bosques no reduzcan la magnitud de las inundaciones extremas, sí podrían cambiar la frecuencia con las que éstas ocurren. Es decir, existe una controversia en cuál es la relación entre los bosques y las inundaciones debido a las diferencias metodológicas que tienen los diferentes estudios para cuantificar y predecir la incidencia de las inundaciones. Y la cuarta pregunta que nosotros hicimos en esta revisión sistemática de la forestación es si la forestación reduce la erosión de los suelos. Entonces les invito a responder esta pregunta también. ¿Qué piensan ustedes si la forestación reduce la erosión de los suelos? Entonces también con bastante buena participación, muchas gracias por sus respuestas a las preguntas. Un 84% de personas han respondido que sí, que la forestación reduce la erosión de los suelos. Lo que nosotros encontramos en la revisión sistemática es que la forestación reduce la erosión de los suelos producto de la acción del agua y que existe un consenso en este sentido. Las plantaciones con especies exóticas en suelos sin vegetación pueden controlar la erosión de manera eficaz. Como decíamos, es mejor hacerlo para recuperación en suelos degradados. La producción de sedimentos sí se reduce de manera exponencial con la cobertura vegetal superficial, cuando ésta es cubierta de vegetación. De forma que un pequeño incremento en la cobertura vegetal en la tierra que anteriormente estaba sin vegetación sí reduce de forma importante la erosión causada por el agua. También existe un consenso en que las plantaciones con especies exóticas y los bosques regenerados naturalmente tienen una cobertura superficial menor que los bosques nativos y los herbazales naturales, lo que da lugar a tasas de erosión un poquito más altas que las que tienen los ecosistemas naturales. Es decir, para controlar erosión es mejor conservar los ecosistemas naturales que luego tratar de recuperar las tierras degradadas. También existe un consenso en que la deforestación, es decir, la pérdida de árboles, la deforestación, incrementa el riesgo de deslizamiento de tierras superficiales, los movimientos de masa, sobre todo, que son también desastres catastróficos que se pueden producir. Y existe una brecha de conocimiento que dice que el impacto de la forestación sobre los deslizamientos de tierra, sobre los deslizamientos de suelo, ha recibido muy poca atención y que no existen suficientes estudios para saber si es que los árboles realmente pueden controlar los deslaves. Entonces, esa fue la revisión que nosotros hicimos sobre la forestación y luego de hacer este análisis de la evidencia, encontramos que todavía existen brechas de conocimiento que deben tomarse en cuenta. Algunas de estas brechas de conocimiento son que no existen suficientes investigaciones sobre especies nativas
es decir, forestación con especies nativas, no existe suficiente información sobre gestión forestal, es decir, cuáles son las mejores combinaciones de estrategias que se pueden tener, es decir, se pueden hacer mosaicos de especies nativas y exóticas, etcétera, y no hay datos suficientes sobre este tema en los Andes, y que no existe información suficiente sobre los impactos a corto plazo versus los impactos a largo plazo. Es decir, aún necesitamos hacer estudios que se puedan sostener en el tiempo para poder saber si las conclusiones que tienen estos estudios que se realizan en algunos años se sostienen todavía a largo plazo. Algunas recomendaciones para tomadores de decisión en este sentido es reconocer que la forestación reduce la cantidad de agua, es decir, este compromiso que decía entre la producción de madera y conservar la cantidad de agua debe estar claro al momento de hacer la forestación. Se deben definir las prioridades espaciales, se debe hacer una buena zonificación y saber dónde sembrar y dónde se pueden utilizar otras técnicas de restauración. Comprendiendo las ventajas y desventajas, qué es lo que se espera de la forestación, no ser sobreoptimistas y realmente no vender humo en este sentido cuando hablamos de intervenciones, por ejemplo, con comunidades campesinas que dependen de la tierra en donde se quiere forestar, y que debemos hacer más investigación. Como decía, más investigación en especies nativas, proteger los herbazales nativos, es decir, los páramos y las punas, proteger los bosques nativos. Como decía, los bosques naturales tienen mejor capacidad que las plantaciones nativas o exóticas, y necesitamos hacer más monitoreo, mejorar el nivel de conocimiento acerca de la infraestructura natural y su conservación. Esa fue la primera revisión. La segunda revisión que les quiero compartir es los impactos de las zanjas de infiltración en el agua y los suelos. Este fue un estudio que lo lideró Bruno Locatelli con Jean-Marcus Homberger cuando estuvo haciendo su tesis de maestría. También participamos nosotros en Imperial College, también Vivian, ahora trabajando en Condesan, Francisco Román también de Condesan y Fabián Wouter-Weiter de Imperial College también. Para los que no conocen, las zanjas de infiltración son una de las intervenciones más extendidas y más impactantes sobre los ecosistemas andinos, como ustedes ven en esta fotografía tomada en Cusco el año anterior. Las zanjas de infiltración son una práctica que apunta a recolectar agua de lluvia para la recarga de los acuíferos y la conservación del suelo y del agua. Entonces son, como ustedes ven, trincheras que se construyen en la tierra siguiendo las curvas de nivel y usualmente con una acumulación de tierras en la parte alto-baja para poder reunir agua y dejar que esa agua se infiltre dentro del suelo. En nuestra revisión sistemática identificamos 80 sitios diferentes en el mundo porque no había suficiente información solamente en los Andes, entonces hicimos una revisión más global en todas las zonas de montaña. De estas son 57 estudios científicos publicados que los analizamos en 12 países del mundo que ustedes ven en este mapa de acá. Las intervenciones, en este caso, lo que nosotros estábamos estudiando son zanjas de infiltración, donde los estudios tenían desde escala de parcela hasta escala de cuenca, desde 44 metros cuadrados, muy pequeñito, hasta 1000 hectáreas, que son 10 kilómetros cuadrados, y con diversas características, como ustedes ven acá, tamaños de entre 20 centímetros a 1,40 m, con volúmenes de entre 0,06 a 0,7, perdón, metro cuadrado, o sea, área transversal, profundidades entre 20 centímetros a 1 metro de las zanjas, distanciamiento entre 1,7 metros hasta 20 metros entre zanjas. Entonces, una gran diversidad realmente de intervenciones en zanjas que han sido estudiadas en estas publicaciones científicas. Y además con diversas características de suelo y cobertura vegetal. Por ejemplo, en tierras cultivadas como un 30%, en pastizales 30%, matorrales 20% y en plantaciones forestales, combinación de árboles y zanjas, otro 20%. En este estudio igual nos planteamos algunas hipótesis y una de las hipótesis, de las preguntas que nosotros hicimos, la primera fue, ¿las zanjas de infiltración reducen la escorrentía superficial? Es decir, si las zanjas reducen la cantidad de agua que circula por encima de la superficie luego de las lluvias. Entonces, esta es una pregunta que también les invito a responder en la encuesta, en el poll de Zoom. ¿Qué creen ustedes? ¿Las zanjas de infiltración reducen la escorrentía superficial?
Entonces tenemos más o menos un 90% de personas que han respondido que dicen que sí, las zanjas de infiltración deben reducir la escorrentía superficial. Lo que nosotros encontramos en la evidencia científica es que las zanjas de infiltración reducen la escorrentía. Sí, el análisis estadístico mostró que las zanjas reducen significativamente la escorrentía superficial, en promedio en un 46.4%. En términos relativos, esto representa más o menos un 5.7% de la lluvia de los estudios que se habían analizado. También existe un consenso entre los artículos científicos que decía que el efecto sobre la reducción de la escorrentía fue más fuerte en tierras con vegetación natural que en tierras de cultivo. Es decir, que el cultivo como tal también produce una generación de escorrentía mayor que lo que hace la vegetación natural. Y es probable, aunque se necesitan más estudios, ya que todos los que nosotros habíamos encontrado aquí se realizaron a escala de parcela. Entonces es probable que los resultados se repliquen a escala de cuenca, pero realmente hay muy pocos estudios a esta escala más grande como para poder saber si es que tendríamos los mismos efectos. Entonces realmente ahí todavía hay un poco de incertidumbre. La siguiente pregunta que nosotros nos hicimos en la revisión sistemática de zanjas fue si es que las zanjas de infiltración aumentan la infiltración de los suelos. Es decir, si es que realmente cumplen su nombre como lo tienen. Entonces, les invito a que respondan esta pregunta también en la opción de votación de Zoom para ver qué es lo que ustedes consideran. ¿Las zanjas de infiltración aumentan la infiltración del agua en los suelos? Más o menos, ya tenemos 72% de personas que dicen que sí, las zanjas de infiltración aumentan la infiltración y un 26% que dice que no. Realmente ese 26% es un número bastante considerable. Lo que nosotros encontramos es que no se sabe. Existen pocos estudios. Y eso es bastante irónico porque el nombre mismo de la intervención es zanjas de infiltración y realmente no se sabe si es que aumentan la infiltración. Existe una brecha de conocimiento en ese sentido. No se pudo encontrar un efecto significativo entre las zanjas de infiltración sobre las tasas de infiltración de agua en los suelos, porque solamente 2 estudios reportaron datos suficientes. Es probable, según lo que nosotros encontramos en la pregunta anterior, que la reducción de escorrentía en muchos estudios tal vez se puede interpretar como un aumento de la infiltración, pero si es que no medimos realmente la variable, no sabemos a ciencia cierta si es que este efecto es cierto o no. También es probable que el diseño de las zanjas deba ajustarse a la capacidad de infiltración del agua en el suelo. Es decir, puede ser que este efecto dependa de cuál es la escala en la cual se están construidas las zanjas. Por ejemplo, si la infiltración del suelo es alta, la zanja apenas se va a llenar y pequeñas zanjas serán suficientes. Si la infiltración del suelo es baja, entonces va a haber demasiado desbordamiento de agua a menos que las zanjas sean grandes. Entonces existe una clara relación entre cuál es la capacidad de infiltración del agua en el suelo con el diseño de ingeniería de las zanjas que debe hacerse. La siguiente pregunta que nosotros nos hicimos fue, ¿las zanjas de infiltración reducen la erosión de los suelos? Entonces también, ¿qué piensan ustedes? Si las zanjas de infiltración reducen la erosión de los suelos, pueden responder en el sistema de votación de Zoom para ver qué es lo que creen ustedes que debería ser el impacto que tienen las zanjas de infiltración. Entonces, más o menos un 64% de personas dicen que sí, que las zanjas de infiltración deben reducir la erosión de los suelos. Lo que nosotros encontramos en la revisión sistemática es que las zanjas de infiltración sí reducen la erosión laminar. Entonces, el análisis estadístico mostró que las zanjas de infiltración redujeron significativa y considerablemente la pérdida del suelo, en promedio en un 73%. Esta reducción representa 4.8 toneladas por hectárea por año. Entonces, existe un consenso de los estudios científicos en que sí hay un efecto positivo de las zanjas para esta reducción de erosión. Ahora, existen pocos estudios y solamente es probable que esto se explique debido a 2 mecanismos. El primero es que la reducción de escorrentía también reduce la erosión entre las zanjas y la erosión pendiente abajo. Y segundo, que una parte de los sedimentos que sí se pueden producir pendiente arriba queden atrapados dentro de la zanja, pero realmente no se sabe cuál es la contribución de cada uno de estos 2 mecanismos. También es probable
que el establecimiento de las zanjas puede aumentar la erosión si se degrada la cobertura del suelo. Es decir, hay que ser bastante cuidadosos en cómo hacer la implementación y cómo hacer el mantenimiento. Mientras que los pastizales naturales andinos, como decía, páramos, punas, jalcas, etcétera, son más efectivos para reducir la erosión que las zanjas y que las plantaciones de pino. Y existe una brecha de conocimiento en que otro efecto de las zanjas en la pérdida del suelo podría ocurrir lejos de las zanjas y no realmente en una zona muy local, pero la mayoría de estudios solamente analizan cuál es la parte local alrededor de la zanja. Entonces faltan datos para conocer si la reducción de escorrentía que se reporta localmente puede tener una reducción de erosión, laderas abajo y aguas abajo a una escala mucho mayor. La siguiente pregunta que nosotros nos hicimos en esta revisión fue si las zanjas de infiltración aumentan la fertilidad de los suelos y de la vegetación. Entonces también, ¿qué piensan ustedes? Les invito a que respondan a esta pregunta en la votación de Zoom. ¿Las zanjas de infiltración aumentan la fertilidad de los suelos y la vegetación? Ya, entonces más o menos un 77% de personas han respondido que sí, las zanjas de infiltración aumentan la fertilidad. Y otra vez, no existe suficiente información, suficiente evidencia científica en este sentido. Los efectos de las zanjas sobre la humedad del suelo y la vegetación son inciertos. Existe una brecha de conocimiento, no se encontró un efecto significativo de las zanjas sobre la humedad del suelo. Existe una controversia entre estudios científicos. Unos estudios encontraron que el uso de zanjas junto con el manejo de vegetación aumentó la humedad del suelo, pero otros estudios no encontraron un efecto significativo. Es probable que estas diferencias se expliquen por un efecto limitado espacialmente, es decir, solamente alrededor de las zanjas, ya que un estudio mostró que el almacenamiento del agua en el suelo solamente aumenta cerca de las zanjas de infiltración, pero no a una escala mayor, no a una escala de cuenca. Y existe también una controversia en que el efecto de las zanjas en el crecimiento de la vegetación no es claro. 8 estudios reportaron impactos positivos en el rendimiento de cultivos, pastos, plantaciones de pino, pero también reportaron estos mismos estudios impactos negativos en otras parcelas. Los efectos sobre la vegetación también son inciertos, no se tiene suficiente evidencia. El efecto de las zanjas podría ser beneficioso bajo ciertas condiciones, pero también hay que ser cuidadosos aquí porque muchas veces son solamente los efectos positivos los que se publican en estudios científicos y no tanto los efectos negativos, entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido también. Existe una brecha de conocimiento en cuáles son los efectos de las zanjas sobre los nutrientes y la fertilidad del suelo. Esto todavía no está claro, requiere más investigación. También los resultados sugieren que el impacto analizado de las zanjas de infiltración podría depender de dónde se toman las muestras. Es decir, algunos estudios toman la muestra muy cerca de la zanja y la variabilidad de propiedades del suelo puede hacer que lo que uno mide cerca de la zanja o cerca de una planta no vaya a ser el mismo resultado en otras zonas de la cuenca. Y también es probable, no había muchos estudios en este sentido, que los nutrientes del suelo fértil pueden acumularse dentro de la zanja y en los alrededores directos, influyendo en la toma de muestras. Es decir, que esta acumulación dentro de la zanja pueda incidir luego en cuáles son los nutrientes en el resto del paisaje. Luego de analizar estos efectos, entonces nosotros nos preguntamos si es que las zanjas de infiltración producen efectos a largo plazo o no, o si es que los efectos de las zanjas van a cambiar en el tiempo. Entonces también, para saber qué piensan ustedes, ¿creen que las zanjas de infiltración producen efectos a largo plazo? Entonces un 72% más o menos dice que sí, las zanjas de infiltración producen efectos a largo plazo. Lo que nosotros encontramos es que existe un cambio, una evolución de efectos en el tiempo, es verdad. Que es probable, ya que han sido solamente pocos estudios, que han analizado cómo las zanjas de infiltración evolucionan en el tiempo y que muestran impactos que son realmente a corto plazo. A medida que las zanjas de infiltración se llenan gradualmente de sedimentos, su rendimiento disminuye. Es decir, el impacto de las zanjas sí cambia con el tiempo y que realmente si no hay mantenimiento esto puede ser negativo. También es probable, algunos estudios encontraron impactos negativos justo después del establecimiento de las zanjas.
lo cual cuestiona un poco el balance de los impactos. Es decir, hasta que exista un balance de la erosión y balance de los impactos, entonces esto va realmente a ser todavía bastante incierto. Y la última pregunta que nosotros nos hicimos en esta revisión fue si es que las zanjas de infiltración producen efectos a escala de cuenca. Es decir, si los efectos son solamente locales o si realmente los efectos son un poco más regionales, digamos. Entonces, igual pueden votar en la opción de Zoom, de polling o de votación. Tenemos más o menos casi mitad, un 52% que dice que las zanjas de infiltración sí producen efectos de escala de cuenca, un 40% que dice que no producen efectos de escala de cuenca. Y lo que nosotros encontramos realmente o sea, existe todavía una brecha de conocimiento. Como les decía, muchos de los impactos que se reportan en los estudios científicos son a escala de parcela o a escala muy local cerca de las intervenciones. Y no necesariamente estos impactos corresponden a un mismo efecto a escala de cuenca. Es probable, ya que solamente unos pocos estudios han observado cambios de escala de cuenca, que algunos de los impactos sí sean regionales. Por ejemplo, la reducción de escorrentía o el aumento de la recarga de los acuíferos. Pero como no existen mediciones y estudios en este sentido, no podemos generalizar estos resultados. Y también por restricciones biofísicas o económicas, es poco probable que una cuenca completa pueda ser cubierta de zanjas tan densamente como una parcela que es estudiada. Por tanto, los efectos probablemente son menos visibles a escala de cuenca que de parcela, debido a que es muy difícil cubrir una cuenca con zanjas y realmente no recomendado hacer. Entonces, luego de hacer este estudio, análisis de evidencia y este balance, entonces igual encontramos algunas brechas de conocimiento y recomendaciones. En este sentido, las brechas de conocimiento es que no existe todavía información sobre la regulación hídrica a escala de cuenca. Como decía, muchos efectos se han visto solamente a escala local y existen estos efectos microlocales que tienen que estudiarse con mucha más profundidad. Es decir, si yo tomo la muestra aquí 1 metro más allá, me está dando o no me está dando los mismos resultados. Hay que ser muy cuidadosos y no se sabe todavía los impactos adversos y la fragilidad que pueden tener estas intervenciones. Es decir, si es que al construir zanjas o hacer forestación, estamos realmente afectando al ecosistema en vez de ayudar. Y todavía existe brecha de conocimiento en el mantenimiento. Es decir, no existen estudios que digan las zanjas bien mantenidas tienen estos impactos, las zanjas mal mantenidas tienen estos impactos para poder hacer esa comparación. Generalmente los estudios reportan zanjas bien mantenidas, mientras que las intervenciones ya en campo, en la práctica, no realizan mantenimiento. Entonces, los efectos de los estudios científicos no necesariamente van a ser los mismos que en campo. Se recomienda estudiar el contexto local antes de realizar nuevas intervenciones. No, como digo, no necesariamente debemos tener una receta que queremos aplicar en todo lado. Necesitamos ser mucho más críticos y analíticos a cuáles son las necesidades locales para hacer intervenciones. Tenemos que siempre asociar zanjas de infiltración con manejo adecuado de la cobertura vegetal. Tenemos que reducir los posibles efectos adversos, sobre todo la erosión y los impactos que hacemos sobre el paisaje al hacer esta construcción de intervenciones. Recomendamos también monitorear, como les había dicho, generar más evidencia científica, más información y más datos para poder hacer un mejor análisis estadístico, poder realmente ver si es que lo que se reporta en 1 o 2 estudios podría multiplicar en otros 10. Se debe hacer mantenimiento de las zanjas, como decía, lo que reportan los estudios científicos no necesariamente se corresponde con la práctica, si es que en la práctica no seguimos las buenas recomendaciones que dan estos estudios. Y tenemos que pensar en intervenciones integrales y en varias intervenciones y varias alternativas, no solamente en zanjas y no solamente en árboles, sino que tenemos que pensar, por ejemplo, si la conservación de los ecosistemas naturales, como los pastizales de páramo, punas, jalcas y los bosques, nos van a dar mejores resultados. Es decir, cuesta menos conservar que luego querer recuperar. Entonces debemos ser muy cuidadosos en poder mantener nuestros ecosistemas naturales porque dan buenos servicios ecosistémicos que no se pueden recuperar cuando los hemos degradado. Entonces, esta realmente es la prioridad que nosotros recomendamos, la protección y la restauración de la infraestructura natural, de los humedales, de los páramos, de los bosques, de las punas,
para poder garantizar la seguridad hídrica. Si es que quieren acceder a estos estudios, como les decía, estas dos revisiones sistemáticas que vimos aquí o algunas investigaciones científicas originales también que hemos realizado, lo pueden hacer en el link de infraestructuranatural.p, que es una página gestionada por Forest Trends, donde ustedes podrán encontrar varias de estas publicaciones y además varios de los eventos que nosotros realizamos en el marco del proyecto. Bueno, un agradecimiento para las instituciones que gestionan y llevan adelante este proyecto del cual nosotros somos parte, y también les quería hacer una invitación para una sesión justamente sobre infraestructura natural para la seguridad hídrica que se va a realizar como parte de la conferencia de otoño de la AGU, de la American Geophysical Union de los Estados Unidos, que se realiza la segunda semana de diciembre de cada año. Es la conferencia científica más grande del mundo, en donde nosotros estamos llamando a una sesión sobre, como les decía, infraestructura natural para la seguridad hídrica. Entonces, si es que quieren enviar sus abstracts sobre investigaciones que estén realizando en temas como estos, tanto que aumenten nuestra comprensión, que den evidencia sobre el rol de la infraestructura natural para la seguridad hídrica, que puede ser monitoreo, modelamiento, revisiones sistemáticas, incluso evaluaciones hidrosocioeconómicas, entonces están bienvenidos y bienvenidas a enviar sus abstracts hasta el 29 de julio en el link que ustedes ven aquí o buscan en AGU la sesión 1031-95. Muchas gracias y si tienen algunas preguntas, estoy aquí para poder responderles. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro expositor por tan importante intervención. Tenemos algunas preguntas. Voy a leer la primera, que dice: ¿cuál es el mejor camino para que los tomadores de decisiones tomen en cuenta los hallazgos científicos, por ejemplo, con respecto a las recomendaciones con el tema de forestación? Ya. Creo que una de las cosas que nosotros estamos haciendo es tratar de buscar un diálogo entre ciencia y política. Realmente tratar de que las decisiones no se tomen de manera apresurada y no se tomen si es que no existe suficiente evidencia. Creo que justo en el contexto en el que estamos viviendo por la emergencia sanitaria, nos hemos encontrado en que muchas de las decisiones a veces son apresuradas porque no existe información que nos pueda ayudar a guiar esas decisiones. Es, creo que, trabajo de todos, tanto de los políticos, al tomar decisiones, de poder acceder a información válida, y de los científicos, que a veces no nos gusta mucho ese tema, a otros sí nos gusta, de poder hacer más comunicación y de poder tratar de difundir un poco del conocimiento que sabemos o del que estamos haciendo en investigaciones. Entonces, esa es una de las... Pueden haber muchas formas más. Lo que nosotros hemos hecho es estos resúmenes de políticas para poder traducir los artículos científicos en un lenguaje un poco más comprensible para el público general. Muchas gracias. Tenemos otra de Marco Albarracín en el chat que nos dice: buenas tardes, excelente charla. Tengo una pregunta. ¿Existen estudios del efecto de las zanjas de infiltración con trazadores? En caso de existir esos estudios, ¿qué resultados han presentado? Ya, no hemos encontrado estudios al momento dentro de la lista que nosotros estuvimos analizando que utilicen trazadores. Los trazadores son elementos que pueden ser naturales o artificiales, que uno los mide dentro del agua para saber, por ejemplo, cuál es el tiempo de residencia del agua dentro del suelo o cuáles son las rutas que sigue el agua dentro de una cuenca. Lo que sí estamos nosotros tratando de hacer es generar más investigación, de poder tratar de dar apoyo a algunas de las investigaciones que se están haciendo en este sentido. El proyecto, como está en Perú, entonces está limitado al contexto peruano en algunos sitios de aprendizaje para poder responder algunas de esas preguntas. Sobre todo el tema de hidrología isotópica y de trazadores es bastante nuevo, al menos en la región. Entonces estamos tratando de llevar estos métodos a campo. Pero al momento todavía no tenemos información sobre esto. Listo. Perdón, Enrique señorita. Serrano, eso. Solo, sí, mire, para el ingeniero y para ustedes, el Centro de Reconversión Económica que se fundó en el año de 1958, tiene en su archivo, que todavía está en lo que era CENPLADES, una serie de registros de experiencias en esta materia.
porque justamente se trataba de mejorar la calidad de los suelos. Fue la primera institución que hacía análisis de suelos. Después trabajó en microreservorios e hizo un estudio de las cuencas hidrográficas, de la oferta y de la demanda de agua. Pero también quiero decir que allá por el año 1985, luego del inicio de la producción de energía eléctrica en la primera fase del proyecto Paute, cuando se construyó la represa de Amalusa, hubo una inmediata preocupación para reducir el arrastre de sólidos a fin de que la vida útil del reservorio fuese mayor, porque de no se iba a solvar. Y con ese motivo se fundó la Unidad de Manejo de la Cuenca del Paute, cuyas siglas eran UMACPA. La principal institución que estaba detrás de la UMACPA era el antiguo Instituto de Energía Eléctrica, INESEL. Todos esos archivos y las experiencias están, perdóname, en el archivo del CREA, que está en lo que era la antigua Semplades, que hay que rescatar. O sea, ya sobre esta materia de conservación de suelos, de la preparación de terrazas, como usted conoce, ingeniero, el nombre de los Andes se dice que deviene de que era la cordillera de los Andenes. Es decir, cuando llegó acá a Europa, que casi toda la producción estaba hecha en andenes y de ahí se fue derivando y salió la palabra Andes, cordillera de los Andenes, cordillera de los Andes. Me parece muy importante lo que usted ha señalado, pero si hay experiencias en este sentido, y me gustaría entonces invitarle a que indague en torno a la UMACPA y en torno al trabajo del CREA, que está en los archivos que están justamente en las Semplades. Este era el motivo, gracias. Disculpen, yo no sé usar el otro método, por eso hago esta intervención. Gracias. No se preocupe. Muchas gracias, Enrique. Y precisamente lo que nosotros habíamos hecho en nuestra revisión sistemática era reunir información de publicaciones científicas y existe una gran riqueza de reportes y de informes técnicos y de proyectos y de experiencias que no han sido publicadas en estudios científicos. Y sobre todo existe un sesgo de información de que muchos de los estudios son publicados en idioma de inglés y que varias de las experiencias en español no han sido publicadas en estas revistas. Es lo que nosotros llamamos literatura gris y efectivamente lo importante es poder rescatar esta información para poder alimentar mejor estos análisis que estamos haciendo. Gracias. Tenemos otra pregunta de Miguel Gómez. Aparte de la revisión sistemática, ¿se están tomando datos de campo de las investigaciones que se están haciendo en el Perú y analizando los datos a la luz de los hallazgos de la revisión sistemática? Sí, tenemos un componente dentro del proyecto que es de monitoreo y evaluación, que lo que busca es generar información sobre variables que nos permitan medir la efectividad de las intervenciones. Entonces hemos empezado, como decía, para no empezar desde cero, hemos empezado reuniendo información de otros estudios que han trabajado sobre estos temas, pero también estamos empezando a generar nuestra propia información en algunas de estas intervenciones. La idea de estos sistemas de monitoreo y evaluación lo que buscan es tratar de cuantificar el impacto de algunos proyectos de infraestructura natural. En el Perú, lo que tienen por mandato las empresas de agua potable es destinar una parte de su tarifa de agua a la recuperación y la conservación de las cuencas, a sus fuentes de agua. Entonces, este mandato también está controlado por indicadores que deben mostrar la efectividad de las intervenciones. Entonces, no es simplemente invertir ese dinero y cumplir con la inversión, sino realmente demostrar que ese dinero está dando efectos. Entonces, las mismas empresas de agua potable están realizando el monitoreo o tienen que realizar el monitoreo y el proyecto está apoyando algunas de estas intervenciones dentro de sitios de aprendizaje que son lo que llamamos nosotros. Todavía no tenemos datos como para poder hacer un análisis de resultados de estos sistemas. Continuamos con otra pregunta de María de Los Ángeles Ochoa. En el caso de una microcuenca abastecedora de agua de la ciudad de Loja, el problema es la torrencialidad del caudal. A su criterio, ¿cuál sería la obra que se puede implementar en la zona, considerando que existe gran cantidad de cobertura vegetal? Sí, como decía, es bastante complicado dar una sugerencia sin conocer muchos detalles del caso. O sea, no existe una receta única que se pueda aplicar en cada caso.
Entonces, en este sentido, la idea es tratar de poder analizar cuáles son las características locales que existen ahí. Lamentablemente, como yo no he podido acceder a esa información y no he podido trabajar en esa área, entonces realmente sería muy arriesgado dar una sugerencia así muy a la ligera. Lo que nosotros generalmente consideramos es que se debe tratar de utilizar un portafolio de intervención. Es decir, si es que alguien quiere buscar un objetivo, no necesariamente solo tiene que pensar en una solución, por ejemplo, construir reservorios o hacer una cadena de presas o algo así, o tampoco volcarse solamente a tratar de hacer siembra de bosques o recuperación de pastos, sino lo ideal es tratar de combinar diferentes intervenciones para que, si es que una falla, la otra pueda servir como contingencia. O si es que una tiene cierto efecto que está limitado por algún umbral, la otra pueda tener un efecto continuo que le complemente a esta intervención. Entonces, de ahí hablamos de esta complementariedad entre la infraestructura gris y la infraestructura verde con la infraestructura natural. Entonces, creo que hay que considerar esta visión un poco integral y, como decía, lamentablemente no puedo dar una solución muy a la ligera sin conocer información del caso específicamente. Seguimos con otra. José Ramiro Morocho nos dice, ¿se conoce en nuestro país cuál es la práctica de uso de infraestructura natural más usada? Esa es una pregunta bastante interesante debido a cuál es la definición de infraestructura natural. Cuando nosotros hablamos de qué es la infraestructura natural, nos referimos, como les decía, a los elementos que constituyen los ecosistemas. Es decir, esa combinación de suelos con vegetación, con agua, toda la red de drenaje, toda esa interconexión de elementos es lo que constituye esta infraestructura natural. Cualquier intervención sobre esa infraestructura natural es una intervención, digamos, en la infraestructura natural en esos mismos términos. Tanto una intervención positiva como la revegetación o la recuperación de humedales puede ser una intervención en la infraestructura natural. Algunos tipos de infraestructura ancestral, por ejemplo, la siembra y cosecha de agua, la utilización de cochas o la utilización de amunas, también son un tipo de infraestructura de intervención sobre la infraestructura natural, pero también los impactos negativos pueden ser intervenciones, por ejemplo, los cultivos, la ganadería extensiva, la forestación con fines productivos, que pueden tener impactos sobre los recursos hídricos y sobre otras características también del paisaje y otros servicios ecosistémicos. Entonces, en términos de actividades de uso, es decir, actividades negativas, las más comunes son los cultivos, la ganadería de vacunos y de bovinos y la forestación con especies exóticas como los pinos. Esas son las tres actividades de uso de suelo más comunes. Y en términos de recuperación, son la conservación, tanto de pastizales como de bosques, por ejemplo, en áreas naturales protegidas y en áreas de conservación privada, la recuperación de humedales que la hacen algunas instituciones, como por ejemplo los fondos de agua, como el Fondo de Páramos de Tungurahua, el FONAGUA, el FONAPA, y algunas prácticas de siembra y cosecha de agua que la hacen algunas comunidades indígenas todavía, por ejemplo, existen algunos casos en Loja donde utilizan todavía estas técnicas. Gracias. Jamie Pacheco nos dice, ¿qué recomienda usted para trabajar temas hidrosociales, históricos y actuales en un momento en el que es muy complicado conseguir fondos para la investigación? Sí, creo que basado en el contexto actual es bastante difícil conseguir financiamiento para poder hacer investigación, o al menos a nivel local. Y además, dentro del financiamiento de investigación existe, digamos, un sesgo en financiamiento para investigación en ciencias naturales y menos recursos para investigación en ciencias sociales, que, por ejemplo, para estudiar temas históricos o temas culturales o temas de manejo de agua. Realmente lo que yo creo es que tiene bastante valor, tiene mucho valor hacer investigación también en ciencias sociales, porque muchas veces encontramos soluciones de ingeniería que no pueden ser replicadas simplemente porque no entendemos el contexto cultural o el contexto social local en donde queremos hacer estas intervenciones. Entonces sí, creo que de parte de los investigadores sí debemos evidenciar esto hacia los financistas, hacia las instituciones de educación superior o de los donantes, que hacer investigación en ciencias sociales también tiene un valor, tiene el mismo valor que hacer investigación en ciencias naturales. En temas de acceso a financiamiento,
como decía, lamentablemente a escala nacional y a escala local está bastante limitado al momento. Lo que tal vez recomendaría es tratar de buscar inversión de instituciones, por ejemplo, cooperantes como en nuestro caso, o también de otras donantes para investigación que existen en otros países que aportan para la investigación en temas locales. Gracias. Tenemos, creo que es la última, dice, algunas variedades de Polylepis con cantidad de epífitas en sus ramas y troncos constituirían redes naturales de captura de agua en zonas nubladas. ¿Se puede hablar directamente de un doble efecto beneficioso de siembra de agua y captura de carbono? Sí, efectivamente las especies nativas tienen esta capacidad adicional que no tienen las especies exóticas o que realmente no se ha podido demostrar. Como decía, existe una brecha de conocimiento en si las especies exóticas en una zona geográfica de bosque nublado tendrían esa misma capacidad. Las especies nativas tienen esta capacidad positiva que permite hacer esta absorción, digamos, de agua de neblina, que más o menos suma un 15% del ingreso total de agua. Lo que tal vez, algo en lo que se podría diferir un poco es en el tema de conceptos, si es que esto constituye o no una práctica de siembra y cosecha de agua. Como esta es una actividad del ecosistema natural, entonces lo que podría constituirse como una práctica de siembra y cosecha de agua es si es que nosotros replicaríamos de alguna manera ese tipo de efecto. Por ejemplo, conozco de algunos casos que he visto en Perú, en donde en las sierras de Lima, como es un desierto, pero realmente existe bastante neblina, se pueden hacer algunas intervenciones como colocar estas planchas de captura de neblina para poder hacer un efecto similar al que lo realizan los bosques nativos. Conozco de un caso en Colombia de un investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, en donde lo que ellos están haciendo es probar diferentes especies de árboles que pueden tener diferente capacidad de captura de neblina en varias zonas para ver cómo la densidad de plantas y las especies de plantas tienen una capacidad diferente de captura de neblina. Realmente es bastante difícil, diría yo, llegar a algo que sea bastante contundente debido a que el efecto puede ser bastante pequeño. Por ejemplo, hablamos de tal vez un impacto entre un 5 o un 15%, que va a ser muy difícil de distinguir de cuál es la variabilidad natural, pero definitivamente creo que es algo que se tiene que considerar. Por ejemplo, los bosques nublados son uno de los ecosistemas más delicados y más críticos que deberíamos tratar de conservar. Tenemos dos más. Creo que es importante darles paso. De Danilo Minga nos dice, ¿qué función cumple la diversidad vegetal en los factores que analizaron? Sí, en los estudios que nosotros habíamos visto, realizamos un análisis de cuál es la diversidad, por ejemplo, cuál es el efecto de la biodiversidad, sea en número de especies o sea en diversidad de especies, combinados con tanto en las zanjas como en los impactos de la forestación. Esto porque generalmente en las zanjas estaban en lugares bien establecidos como pastizales, zonas de agricultura o zonas con plantaciones, y en el caso de la forestación es porque son generalmente plantaciones de monocultivo. Es decir, una plantación de bosque solamente de pino o una plantación de bosque solamente de eucalipto o solamente de alguna especie nativa que se quería recuperar. Entonces no existía una cuantificación, digamos, de la biodiversidad. Y creo que ese es un punto importante porque sí es necesario que podamos dialogar un poco entre disciplinas tanto como ecología, cuanto con hidrología y biología para poder analizar estos temas. Existe un estudio que es bastante interesante y que posiblemente le sea también interesante a Danilo, es sobre mosaicos de plantaciones forestales que se realizó en Brasil, en el bosque atlántico, que está hecho por el grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo, liderado por Ferraz, en donde lo que ellos hacen es estudiar mosaicos de plantas exóticas y nativas y ver cómo diferentes proporciones de plantas nativas en estos mosaicos pueden ayudar a aminorar un poco el impacto negativo que tienen las especies exóticas para producción. Entonces, este paper es bastante interesante y revela algunos impactos, si no, como digo, no tan detallados en temas de biodiversidad, pero que más o menos dan una idea de esta relación.
Bueno, ahora sí, es la última. Nos dice, ¿ha habido alguna articulación del proyecto de INSH con los fondos de agua de Ecuador para analizar las medidas de conservación que estos implementan? Ya, como les comentaba, el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica tiene su ámbito de trabajo en el Perú, en donde hemos realizado la mayor parte del trabajo, sobre todo en el ámbito de los sitios de aprendizaje. Las revisiones sistemáticas que nosotros estamos haciendo son válidas también para el resto de los países andinos, donde se tengan las mismas características geográficas, y hemos estado en contacto con algunas instituciones, algunos fondos de agua de acá, pero no con una incidencia directa. Es decir, el proyecto no puede venir de Perú a medir o evaluar qué es lo que están haciendo los fondos de agua de acá. Pero en las experiencias que nosotros hemos conversado con los fondos, por ejemplo, en el mismo contexto de ATUC, de la empresa de consultoría estratégica en temas de hidroeconomía que tenemos, hemos visto cómo fondos de agua, como en el caso del FONAG en Quito, realizan intervenciones que sí tienen un impacto positivo para la conservación de las fuentes de agua de la capital. En este caso, más o menos son unas 150.000 hectáreas, todo el ámbito en el que FONAG desea intervenir, en donde algunas de estas son parte de áreas de conservación de la empresa de agua potable y otras en las que el FONAG está haciendo sus intervenciones. Entonces sí se ha evidenciado un impacto positivo en términos de poder aumentar el caudal en época de estiaje y en poder mejorar la calidad del agua. Entonces creo que esto más o menos sí muestra que existe un beneficio que no solamente es ambiental, sino que luego ya puede ser un beneficio para la empresa de agua como en términos ya más económicos y para su negocio. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que se hicieron presentes con sus preguntas. Tenemos saludos, creo que es importante también mencionarlo, desde el país de Colombia, desde Mérida, México, Venezuela, perdón, Mérida, Venezuela. Y bueno, también tenemos saludos desde Etapa Cuenca. Joanita. Listo, bueno, agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias, Boris, a la Junta de Ingeniería Ambiental, a Ana Elizabeth, Pablo, por organizar esta charla. Realmente creo que fue bastante provechosa y bastante informativa. Muchas gracias, Boris. A la vez agradecemos al público por haber permanecido. Llegamos casi a los más de 90 participantes. Hemos estado ya aquí por más de una hora. Gracias por aprovechar estos espacios que hemos generado desde la Escuela de Ingeniería Ambiental, justamente con el afán de informar y de tener estos espacios académicos, de importancia académica. Aprovecho también la oportunidad para compartirles un evento que estamos desarrollando, que va a ser para el 15, 16, 22 y 23 de julio, es un foro virtual por el agua. Estamos organizando, bueno, la Universidad de la SUAY con otras entidades, con FONAPA, CELEC, ELECAUSTRO, ETAPA, AICA, Metalura, la Municipalidad de Cuenca. Pueden seguirnos en nuestro Facebook, Nos Vemos por el Agua, donde vamos a estar colocando información para inscripciones y demás. Tenemos ponentes internacionales, nacionales, así que quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias una vez más y pues con esto cerramos el evento del día de hoy. Muchas gracias. La Facultad de Ciencia y Tecnología agradece la presencia de nuestro expositor de la tarde de hoy y a todos los asistentes que nos acompañaron, reiterando que nuestra facultad siempre estará abierta para este tipo de acercamientos y actualizaciones en temas de interés colectivo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Boris. Gracias, hasta luego.